En Pepe Martínez Joyero, su joyería en Totana, encontrará el recuerdo ideal para ese momento tan especial, su primera comunión. Visítenos y le asesoraremos en la adquisición de ese obsequio para toda la vida. Sorpréndase con la amplia variedad de pulseras, cadenas, medallas y crucifijos de las mejores marcas y al mejor precio. Le esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, número 23, Totana. Queridos amigos, mantenemos la entrevista que estamos haciéndole a María Inés Frejeiro, antropóloga del yacimiento arqueológico de La Bastida. Me estaba comentando ella y dando una explicación del por qué la situación de las osamentas que se encontraban debajo de una de las viviendas en el año 2009 cuando se investigó. Pero dos años después, en el año 2011, en la cima del poblado, en la parte alta del poblado, se hizo otro descubrimiento con otra osamenta que de alguna manera dio pie a entender, o eso es lo que yo interpreto por lo que podía averiguar, que se establecía, había una diferencia de clases, ¿no? Quisiera que tú me hablaras sobre eso, si es cierto eso, o qué explicación tienes a eso. Sí lo es, claramente. Es una pena que solamente, por ahora, la hayamos recuperado a ella. Y de hecho, no está completa, está ligeramente alterada su tumba, probablemente por remociones y quizá tenga que ver con la reforestación que se hizo en el yacimiento, porque hay una raza en la parte central de esta tumba tan espectacular que posiblemente haya conllevado pérdida de su ajuar, que sospechamos que debía ser más rico del que es, que ya lo es mucho. Primero hay que ubicarla, es una mujer que está enterrada en una tumba que es amplia, que tiene mucho espacio, en una cista de mampostería, quiere decir, es como le hicieron una casa debajo de la casa, porque es una estructura de piedras con hoyos de poste en las esquinas, por lo cual debió tener una tapadera de madera. Y tenía colocado detrás de la cabeza una forma 6. Una forma 6, las cerámicas, eso tú ya lo sabes, las cerámicas argáricas tenían formas muy pautadas, muy restringidas, de ahí no se salían, tenían 8 formas muy claras. Y con la peculiaridad de que la forma 6 es muy escasa. En todo el repertorio de objetos del Algar no llega a 10 el total de forma 6 de todas las excavaciones de yacimientos argáricos que comenzaron en el siglo XIX. O sea que imagínate la singularidad que tiene. Y además es muy difícil de confeccionar. Tenemos gente, todaneros, ceramistas que hacen reproducciones y que están intentando reproducir la forma 6 y les sigue costando. Es muy difícil de hacer. Pues ella tenía una enorme forma 6 detrás con una pequeña forma 5, que es otro tipo, que es una tulipa, es una vasija con una carena, que la tenía al costado, y a los pies tenía una porción de pata de buey. Y también tenía otros objetos extraños, que hasta ahora en La Bastida no hemos encontrado ningún otro, que son 2 dientes de tiburón, 2 dientes fósiles de tiburón. Hay un estrato paleontológico ahí en el propio yacimiento que perfectamente les podría haber proveído de este material, y un puñal. Entonces lo que hace excepcional a esta mujer es en el lugar en el que está, el espacio que ocupa su tumba, el trabajo involucrado en hacerla y los objetos que contiene. Todas estas cualidades hacen que destaque respecto al resto los habitantes de la parte baja del poblado. Los habitantes de la parte baja. De alguna manera, Marinés, también se han hecho, en ese tiempo, se han hecho excavaciones allí y se ha logrado encontrar muchas tumbas debajo de las casas con infantes, con niños pequeños, ¿no? Y parece ser, por la cantidad que se encontró, parece ser que su muerte temprana se debía, entre otras cosas, o bien a enfermedades o bien a falta de alimentos, ¿no? Entonces, te pregunto, y eso no era en toda la población. Entonces te pregunto una cosa,
ya de alguna manera se determinaba por ese tipo de encuentros que había dos clases perfectamente diferenciadas. Había la clase pudiente, que tenía recursos y podía ser enterrada en la parte alta y tener más alimentos, y la clase menos pudiente, que tenía que enterrarse en la parte de abajo, y de repente los muchachos pues morir a edad temprana podíamos estar hablando ahí de repente del cambio de una sociedad comunitaria a una sociedad de clases. Sí, pero no por los infantiles. No por los infantiles. No. Los infantiles que encontramos, que además se encuentran y llegan a ascender al 40% del total de las tumbas encontradas en el momento final del largar, que vemos enterramientos infantiles, que antes no encontramos. La cuestión es, la muerte de los infantiles es previsible en las sociedades que no son contemporáneas, que haya un volumen muy alto de muertes de infantiles, y más en el momento del destete. La cuestión es, y que eso querríamos investigar más y excavar más para determinar si hay una decisión social de enterrar a esos infantiles. No necesariamente que te están expresando que mueren más, sino que tienen derecho a ser enterrados, que es cualitativamente diferente, porque además también hay infantiles que tenemos con ajuar muy rico, con pendientes de plata, que no correspondería, si tú piensas que los objetos que llevan son una respuesta a su actividad o su compromiso con la comunidad, o el valor que la comunidad les da, porque un infantil no ha tenido tiempo de demostrar su valía, digamos. Pero si su valía le viene heredada, porque ya forma parte de una clase social, sí lo va, al heredarlo ya le viene dado y lo va a tener en esas tumbas. Y eso también lo encontramos. Por lo cual el tema de los infantiles hay que dejarlo abierto. Y en el tema de la mortalidad, sí es interesante el poder constatar de una manera relativamente indirecta la causa de muerte. ¿Por qué? En osteología tenemos, en osteología arqueológica, tenemos lo que se llama la paradoja. Hay una paradoja muy grande, que es que los infantiles, los huesos de los infantiles, generalmente los vamos a ver y están perfectos. No tienen nada, los veríamos como sanos. Y digamos, qué fantástico, qué sanitos están, pero están muertos. Por lo cual, lo que nos está diciendo es que padecieron una enfermedad de carácter agudo, con una evolución muy rápida, que el cuerpo, su osamenta, como dices tú, no llegó a reaccionar, y por eso murieron, y no dejó huella en el hueso. Pero, sin embargo, y eso no sucede en la mayoría de los huesos infantiles, en algunos casos no, tenemos datos interesantes, pero hay una manera indirecta para tratar de determinar la causa de muerte. Ya te he comentado que podemos establecer la edad a partir de los dientes, las dimensiones de los huesos largos y la fusión de esos huesos inmaduros, el proceso de fusión. Pero hay algo que permite cruzar la información, y es que los dientes, la erupción dental, está pautada genéticamente, 100%. En cambio, el crecimiento de los huesos largos, aunque está determinado genéticamente por los predecesores, la estatura máxima que tendremos, esa estatura máxima puede estar modificada por la alimentación. Si estamos mal alimentados, la estatura que adquiriremos será inferior a la que correspondería genéticamente. Y esa discordancia la podemos encontrar cuando cruzamos un mismo esqueleto. El dato que nos da los dientes, que nos dice, por ejemplo, que tenía 3 años, y lo que nos da las medidas de sus huesos largos, que nos dice que tenía 1 año y medio. Ahí hay 1 año y medio perdido, que no corresponde, pero que informa mucho. Que informa que este individuo, este infantil, estaba mal alimentado. Estaba subalimentado, sí. Y no te habla de que directamente haya muerto por una malnutrición. Pero todos sabemos que el estar mal alimentados lo que hace es una bajada de defensas y ser un huésped fantástico para los agentes patógenos que van a acelerar el proceso y va a morir antes. Y eso lo vemos. Que además en el momento final de largar, también vemos a nivel económico que los alimentos
se reducen muchísimo. Por eso es tan importante además el dialogar con los diferentes especialistas, no solamente leer, sino de viva voz, discutir los temas. Acaba en un monocultivo de cebada. Por lo cual, imagínate la carencia alimenticia de nutrientes que tendrían, de vitaminas. Que al principio sí había una gran variedad y que se reduce. Y eso también es un elemento más que quizás esté siendo expresado en las tumbas, pero estamos discutiendo mucho sobre estos temas. Ya hay mucho dicho, pero lo bueno es todo lo que falta por decir. Por lo que intuyo, o sea, lo que estás hablando, María Inés, la Bastida está viva, pero viva, muy viva. Muy viva. Y lo que le queda. Eso es una cuestión impresionante, apasionantemente viva está. Sí, es que no hemos parado, ni a pesar de la crisis, ni a pesar de la reducción, seguimos. Te pregunto una cosa, María Inés. En las excavaciones que han hecho ahí, ¿han conseguido alguna cosa que les dé un pie a ustedes para pensar si creían en algo, adoraban algo? Que diga, pues mira, se consiguió esto, que me hacía pensar que adoraban a lo que sea, o creían en lo que sea, ¿no? Lo que es, primero, en esa siempre hacemos con la boca pequeña. Porque la otra aquí, de las... Aquí no nos oye nadie. No nos oye nadie, absolutamente. No. Y habla mal de ti del programa. No, te están oyendo a ti, no a mí. No, a ti no. A mí no. Por favor, escuchadme. Sí. Una de las características de esta sociedad es que no tiene decoración. No tiene elementos simbólicos que tú veas con claridad. Pero sí con claridad tú observas las tumbas y el tratamiento especial que se le ha dado a los muertos. Hay mucha inversión de trabajo, hay mucha concentración de objetos, si hablamos en pocos centímetros cuadrados, que no lo observas en el mundo doméstico. Y esos objetos que además encontrarás en las tumbas están amortizados. Ahí mueren hasta que nosotros volvemos a darle vida. Porque también juego diciendo que soy la bruja que resucita a los muertos y los objetos vuelven a adquirir otra cualidad. Pero estaban concentrados ahí. Y si a eso también le añadimos lo que te nombraba antes, los cenotafios, que los cenotafios es digamos que sería la perfecta expresión simbólica en el Algar, porque es la representación de algo, de un muerto o muerta que no está, pero sí lo entierran, sí hacen toda la parafernalia del ritual funerario, se ejecuta, pero no está el muerto, y está ahí. Como el caso que te explicaba de los dos hombres, que hay un cenotafio que también tiene un hacha, que es pequeñita, y hay otra hacha, y están en arqueología también nos movemos mucho el contexto y la proximidad de los objetos, que atraen, que repele, que es indiferente, pero como no hay palabras, y a veces por suerte no hay palabras, para que no te mareen y tú puedas ver los objetos, es ese vínculo. Y sí hay algo especial con la muerte, pero ¿hasta dónde? Todavía no se puede llegar. Sí. Pero hay, incluso, te diría más, en las tumbas, más que en las tumbas, y eso es algo que se decía, pero de primera mano lo pudimos vivir y experimentar, la dificultad que conlleva extraer lajas de yeso, aunque hay una yesera aquí muy cerca, al lado de la tira del lienzo, al lado del polideportivo. Cuando hicimos todo el preparado dentro del proyecto para musealizar toda la zona de Pidemonte que se visita tanto hoy en día, quisimos reproducir las tumbas que habían sido excavadas en las excavaciones anteriores a nuestra llegada. Y entonces habían cistas y había que volver a cortar, pero esas excavaciones lo que hicieron fue arrasar todo y no quedaban las evidencias, pero sabíamos por las publicaciones dónde estaban. El extraer esas lajas, veíamos a nuestros compañeros con sus radiales, con su camioneta. Nada que ver, ¿no? Nos traían unas lajas finitas, una porquería esa, pero es que esto no tiene nada que ver con estas lajas magníficas y tan perfectamente cortadas, de 8 centímetros de espesor. ¿Cómo lo hacían en esa época? Y solamente lo hacían para las tumbas, porque en las construcciones de los edificios no se utiliza eso, no se utilizan las lajas. Entonces era algo específicamente para esa persona que iba a ser enterrada. Y eso
también dice mucho. ¿De dónde, te atreverías a decir de dónde provenían? Los argáricos. Sí. Ay, ese es un debate que ¿verdad? está abierto. Es un debate que no, digamos, que la... Si la construcción era de Oriente cercano, de medio, o sea, ahí de Troya, así, podemos intuir que eran de origen asiático o no. Se abre un debate. Volvemos a la historiografía. Al principio en los inicios de las investigaciones se hablaba de una influencia oriental y que los que venían, y además eran guerreros y metalurgos, que venían y ocupaban esta área que antes habitaban los de la edad del cobre calcolíticos. Y además, como hay un cambio tan notorio entre la manera de vivir y los objetos que hay, y cómo se trata a los muertos, hay una diferencia entre una sociedad y la otra, se postulaba esto. Después, gracias al carbono 14, se demostró, y más la influencia que hablaban del Egeo, se demostró por carbono 14 que los argáricos eran anteriores al mundo del Egeo, donde se veían esas mismas singularidades, entonces no podía ser. Y se vuelve a una reflexión, una interpretación autoctonista, de que hay una evolución que deriva internamente en la propia población, que deriva hacia la sociedad argárica. Pero después nos aparece, 2012, nos aparece esta muralla, con este sistema. Y te lleva y vuelves a mirar, es que es inevitable que tú vuelvas a mirar a Oriente. Pero el problema es que a Oriente... ¿A qué y ahí zonas? te desmorona todo lo que tenías pensado. Porque lo que tú ves así tan parecido a lo que encontramos en la Bastida, concretamente, ya estamos en el mundo bíblico, muy posterior en realidad a lo que nos estamos refiriendo. Esto sería anterior a... Aunque hay en otros lugares de Anatolia que tú podrías encontrar ciertas similitudes, pero esto va a dar mucha agua y tinta que correr y va a generar... Sí. Todavía en este momento están en dudas completamente, ¿no? Estamos abiertos. Sí. Lo bueno es que lo interesante de los objetos o de la arqueología es que tú puedes tener toda tu teoría o tu interpretación, que después vendrán esos objetos y te dirán, desmontalo, Sí. porque te has equivocado. Y hay que tener la suficiente entereza para rectificar. Totalmente de acuerdo. Lo mismo debe de pasar, me imagino, Marinés, con el abandono de la Bastida en el año 1600, 1500 antes de Cristo, anteayer. Estamos hablando de anteayer prácticamente. Sí. Abandonaron la Bastida y ¿a qué crees tú que se debió? Porque no han destrozado nada, ¿no? ¿A qué crees tú? ¿Qué hipótesis manejan ustedes para pensar? Ese es interesante porque se ve claramente de que se van tranquilamente. Sí, sin causar nada. Sin ningún tipo de problema, llevándose los objetos, cosa que no sucede en los yacimientos cercanos, próximos, y otros yacimientos de Largar, en los cuales hay evidencias de incendio y destrucción muy claros. Entonces, por eso una ciudad tú no la tienes que mirar aislada, y más de esa envergadura en el lugar donde está, donde el aprovisionamiento agrícola era insuficiente para la cantidad de habitantes que tenía que haber, por lo cual la red de intercambios con otras comunidades argáricas de la zona del llano era clave. Y lo más plausible es que los propios del llano, que tenían relaciones de dependencia con la Bastida, les hayan informado, que vienen estos, iros, y se pudieron ir. Tenían un lugar privilegiado y la oportunidad de ser informados antes de que atacaran a los otros, y por eso se pudieron ir. Esa es una teoría bastante plausible, hasta que no haya algún objeto o circunstancia que te digan hay que rectificar esto, pero por ahora se interpreta, lo cual es bastante acorde con la realidad y la imponencia que tiene este yacimiento en el contexto con los otros que tiene próximos. Entonces, si tomamos hacemos una igualdad o una similitud más que una igualdad, ¿qué relación podemos establecer entre esa sociedad argárica y la sociedad actual, aquí, en Europa?
Podemos establecer, ¿Qué nos desgraciadamente, que en el Algar es donde vemos que se inaugura una sociedad de clases, una sociedad que explota, una sociedad que se aprovecha de otros. ¿Fueron los pioneros entonces? Sí. ¿No se conocía eso en la Europa continental antes? No. Y aquí en el Algar es flagrante. Flagrante de muchas maneras, y en los objetos, en cómo están normatizados, en cómo está el todas las expresiones que tú ves te señalan, y más si las contrastas con la sociedad anterior, en la cual veías una riqueza y una variedad de estilos, de decoración muy grande, que aquí no. Aquí se pueden hacer las cosas de una determinada manera y nada más. Y a su vez ves en los ajuares de las tumbas, ves esa diferencia de riquezas. Ves que tienen hay tumbas que no tienen nada, y hay tumbas muy ricas y muy variadas, con esos objetos además tan singulares, tan difíciles de conseguir como una forma 6. Entonces tú ya lo ves, y las propias estructuras edilicias también. Nos queda poco tiempo, pero no quisiera terminar sin hacerte dos preguntas concretamente. La primera es, podemos entender que era una sociedad avanzada, por lo que tú comentas, ¿no? Porque tenía muy claro lo que era la sociedad de clases, ¿okay? Y también por la estructura que tenía de la muralla, era una sociedad estratégicamente preparada para la guerra. Porque fíjate que la muralla, como la tiene construida, es inexpugnable. O sea, ahí realmente no puedes entrar. O sea, que era una sociedad realmente avanzada para su tiempo. ¿Okay? Muy avanzada y muy organizada. Muy avanzada para su tiempo. Muy organizada para poder hacerlo. Y además practicar, ensayar y después rectificar. Ellos también tuvieron que rectificar. Bueno, ya si tienes la oportunidad después de entrevistar a Vicente Luis y a Roberto Rich, te ahondarán mucho más. Pero cuando ellos inauguran la fortificación, en una época que construían las casas, básicamente eran cabañas, y si construían grandes edificios, los hacían con los muros alzados apoyados sobre el recorte del cerro, aquí empiezan a inaugurar, a hacer muros exentos, solos. Es una gran aventura en la cual se meten, que tienen una enorme cantidad de problemas, lo cual requirió una investigación muy difícil, con un estudio muy detallado de la estratigrafía, porque además en la zona dependiente había muchas escorrentías, se les caían esos muros, claro, que no sabían cómo montarlos, entonces había que hacer refajos y refajos para contenerlos. Pero había una planificación, un sentido de cómo hacerlo y de qué manera defenderse, que es impresionante. Y más, con las cosas tan simples de cómo hacer una cista, la dificultad que debía entrañar, creo que, y lo buscamos, ese ejercicio de ahondar, porque si no tienes imaginación pierdes mucho, solamente te puedes quedar en la descripción de ese objeto, en la descripción que te dicen y que te han informado cuando tú estudiabas de cómo se debe estudiar tal objeto, pero no entenderías mucho más de qué es lo que ha sucedido ahí, que es la gran aspiración de nosotros. Y creo que al ser un equipo cohesionado y que cada vez ahonda más, llegaremos. Sí, yo creo que sí. Brevemente. A ver si puedo. Háblame de Asba y de Calatos. Brevemente. Sí, porque tú me preguntabas antes el tema de la afluencia de las visitas. Exactamente. Sí, la verdad es que ha generado una repercusión mediática y de interés por Totana y internacionalmente, de querer conocer el yacimiento. Y claro, desde el proyecto y después ASBA, que es la Asociación de Amigos de la Bastida, se hizo cargo de una iniciativa muy interesante, que era el Museo Vivo. El Museo Vivo estaba conformado, era una visita guiada al yacimiento, con los especialistas que habíamos estado excavando en el yacimiento, y después en las zonas de laboratorio enseñarle el área de restauración, de fauna, pero con las propias personas que se dedican a investigar esas áreas. En mi caso particular yo explicaba las tumbas. Pero es un recorrido muy interesante para quienes vienen, porque la información que damos no solamente informar sobre qué es el Algar y qué hay en la Bastida, sino que es formativa, es cómo se produce eso que te estamos diciendo que ha sucedido.
¿Qué ha pasado cuando hemos excavado? Y claro, como se ha reducido todo el presupuesto, hay gente, bastante personal del equipo que se fue a Barcelona para hacer sus tesis, hemos reducido el grupo. Por lo cual, entonces hemos decidido desde ASBA, gracias a que muchos de los asociados de ASBA formamos parte del proyecto de La Bastida, la Universidad Autónoma de Barcelona nos cede, nos autoriza y nos respalda a que nosotros demos incluso novedades, porque si estamos excavando la novedad, se ha encontrado esta tumba y entonces eso es lo rico y les podemos comentar y además podemos tratar con los objetos directamente. Pero claro, desde turismo que gestionaban las visitas nos decían hay una afluencia, hay unas llamadas impresionantes de gente. Entonces dijimos, bueno, nosotros no tenemos personal para poder cubrir todos los fines de semana. Antes hacíamos un fin de semana al mes y entonces se dejó para el ayuntamiento que lo gestionara con una asociación que está vinculada con turismo, que es Cálatos, que se encarga de las visitas guiadas al yacimiento y que es más informativa porque es personal que no necesariamente ha estado excavando, pero informan, que es algo que también les interesa muchísimo. Entonces, digamos que todo ayuda, todo lo que fomente para que sea conocido el yacimiento, para que sea cuidado, para que se le dé el valor propio y a su vez se propague ese no es sentir, sino ese bien hacer con nuestras cosas del pasado, pero que nos sigan sobreviviendo, que nosotros no las destruyamos. Eso es una responsabilidad y que cuanto más quieran involucrarse en esto, fantástico. Nosotros, por eso, gracias a ti por hacer esta entrevista. Nos quedamos con esa reflexión tuya. Se nota que tienes pasión por lo que haces, María-Inés, porque hablas con muchísima pasión. Y yo sé que el proyecto de La Bastida para ti es una cosa importante. Mucho. Te doy las gracias por asistir al programa. Espero contactarme una vez contigo, porque a La Bastida hay que hacerle seguimiento. Sí, es un proyecto importante. Te preguntaba antes, fuera de cámara, en el ranking mundial, ¿a qué nivel estábamos? No me diste números, pero me dijiste que a un nivel muy alto. Muy alto. Realmente por gente entendida de arqueología. Y lo más interesante será que no lo digamos nosotros, que lo digan nosotros. Exactamente. Nuevamente, muchísimas gracias por venir aquí y espero verte nuevamente pronto. Cuando quieras. Muchísimas gracias. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de la entrevista con María-Inés, espero que les haya gustado y eso sí, los invito a que visiten La Bastida. La Bastida es una joya arqueológica que tenemos la fortuna de tener aquí escasamente a 6 kilómetros con unos profesionales que le están atendiendo como a la copa de un pino. Vale la pena que vayamos allí y que disfrutemos de lo que tenemos, que es nuestro. Espero que les haya gustado el programa, los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. En Pepe Martínez Joyero, su joyería en Totana, encontrará el recuerdo ideal para ese momento tan especial, su primera comunión. Visítenos y le asesoraremos en la adquisición de ese obsequio para toda la vida. Sorpréndase con la amplia variedad de pulseras, cadenas, medallas y crucifijos de las mejores marcas y al mejor precio. Le esperamos en Pepe Martínez Joyero, calle General Muñoz Grandes, número 23, Totana.